montaña del descuello en hebreo. En hebreo dijo Armagedón, montaña del descuello. Armagedón. En hebreo significa montaña del descuello. Sí, ese. Por eso yo le dije que busquen. Capítulo 8 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los traductores agregaron: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase agregaron, esto no existe en el original. Sí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás el versículo 1. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros, sino en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, deudores somos no a la carne, sí, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, de adopción de hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre quiere decir papá, papá. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por seguro, tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo muy importante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo sea el primogénito, el Hijo mayor. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué seguridad! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en toda esta cosa somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Así termina este capítulo. Tiene 39 versículos y contiene mensaje precioso. La primera parte, bueno, repetimos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto agregado por los traductores para dar sentido. Ellos querían dar sentido y añadieron esta frase: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto añadieron. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne de Él. Cristo llevó nuestros pecados, la consecuencia. Él sufrió todo y estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y el tercer día temprano resucitó, se levantó. Porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Acá cambia totalmente, en verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué aclaración hace el apóstol? Da mucha vuelta para poder aclarar mejor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repite y repite para aclararnos mejor, para enseñarnos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está para eso, para guiarnos, pues tenemos que someternos, tenemos que tener la sensibilidad de entender la manera de guiarnos del Espíritu Santo. Él no nos obliga. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, Él se arrincona en nuestro corazón. El Espíritu Santo no nos obliga en nada. Ahora, si queremos que Él nos guíe, sí, el Espíritu Santo nos guía en la perfecta voluntad de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijo. Sí, recibimos el espíritu, somos hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Abba quiere decir papá también, papá. En otra palabra aparece papá, dice, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imagínense, juntamente con Cristo vamos a heredar. Coherederos con Cristo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, para el apóstol Pablo la aflicción, toda su lucha era de poca hora en comparación a la eternidad, lo que vamos a recibir en la eternidad. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínense, si sufrimos es para alcanzar mayor gloria. Si sufrimos la voluntad de Dios, porque a veces sufrimos por nuestro capricho, en nuestra voluntad nomás, entonces no trae nada de recompensa. Pero si sufrimos la voluntad de Dios, entonces sí. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente es el deseo de toda la creación para, dice, aguardar de la manifestación de los hijos de Dios, para ver la manifestación de los hijos de Dios. Parece que todos están esperando, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sí, sujetada, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada. Por la caída de Adán, la creación entera se envolvió en esa caída. Aparecieron los pecados, aparecieron los animales feroces, aparecieron serpientes de toda especie con veneno, y así, por la caída de Adán y Eva, aparecieron todos los males en la humanidad. Pero dice con esperanza, porque la esperanza está en la venida del Señor, y nosotros, si aceptamos cada parte de nuestro sufrimiento, si aceptamos y tomamos de la mano de Dios, eso tiene grande recompensa, grande recompensa. El verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos esa seguridad de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Herederos de Dios y coheredero con Cristo. Cristo también hijo de Dios, hijo mayor y dueño de la herencia. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestro sufrimiento en la voluntad de Dios tiene grande recompensa. Y oramos a Dios de librarnos de los sufrimientos
y a veces no nos libra. Porque Él sabe para darnos mejor recompensa. Él quiere darnos lo mejor. Y lo que Dios nos da es para toda la eternidad. El sufrimiento aquí es un poco ligero, pasa enseguida, pero la ganancia es eterna. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínense esta declaración. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación entera está gimiendo, esperando nuestra transformación, nuestro cuerpo glorificado, para que ellos sean libertados también. Toda la creación va a ser libertada. Y los animales feroces, los tigres, leones y todo, van a ser mansitos como una oveja. La serpiente no va a morder más, ya no tiene más su poder, su veneno. Todo será completamente bueno. Esto en el milenio. Pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, imagínense cómo está esperando la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Sí, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la creación misma será libertada. Todo depende de cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado. Allí todo van a ser libertados. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Está gimiendo. Está queriendo demasiado. Nuestra transformación, los hijos de Dios, depende de la liberación de toda la creación. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Imagínense, no hay otra manera de comparar sino dolores de parto. Sí. Y el dolor de parto, cuando nace la criatura, ya termina el dolor. Y así la creación. La creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperando la redención de nuestro cuerpo,
nuestro cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo de gloria ya no hay más enfermedad, no hay más dolor, no hay nada. Hay gozo, hay alabanza, hay adoración, y eso no. Esa es nuestra esperanza. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sí, la adopción de hijo. Somos hijos de Dios. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia esperamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínese, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya demasiado quiere que tengamos nuestro cuerpo glorificado. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora viene el verso 28, este es el verso principal. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Repetimos el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para llevar la imagen del Cristo glorificado, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo sea el Hijo mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esto también llamó. Y a los que llamó, esto también justificó. Justificó, hechos justos. Y a los que justificó, esto también glorificó. Esto falta todavía. Ya el verbo ya está en el pasado, glorificó. Pero todavía no somos glorificados. Cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado, ahí deseamos ser glorificados. Pero ya está en el pasado porque por la seguridad que vamos a tener. Por la seguridad que vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No guardó a su propio Hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no puede negar porque sacrificó a su Hijo por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que ha hecho justo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió condenado en nuestro lugar en la cruz.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, está sentado a la diestra de su Padre, está intercediendo por nosotros. Viene Satanás delante de Dios y acusa a algún creyente. Ese es tu hijo, dice, está andando así, dice. Demuestra a veces el creyente anda también carnalmente. Y Satanás le muestra al Padre. Este es tu hijo porque anda así. Nuestro Señor se levanta y muestra su mano así nomás, sin hablar. Muestra la señal de los clavos y se sentó otra vez. Y eso basta. Así es. Eso ya es suficiente para defendernos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió condenado en nuestro lugar. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, todo esto sufrimiento, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Contado muerto, este no es realmente la muerte, sino nos cuenta muertos nomás. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores. Qué cosa. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, teniendo a Cristo en el corazón, nada puede separarnos del amor de Dios. Estamos unidos. Qué capítulo lleno de bendición. Y acá dejamos porque ya estamos pasando la hora. Muy linda. Muy lindo, muy lindo.